¿Te has preguntado alguna vez por qué los eventos mundiales parecen seguir un patrón tan específico? ¿Por qué las naciones más poderosas de la Tierra están formando alianzas que jamás pensamos que verían la luz? Hermanos y hermanas en Cristo, lo que está sucediendo en nuestro mundo no es casualidad. Hace más de 2500 años, el profeta Daniel recibió una revelación extraordinaria directamente del Altísimo, que expone con precisión milimétrica la formación de una alianza oscura que entregará el dominio mundial al mismísimo Anticristo. Las Sagradas Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos vendrían señales y prodigios mentirosos, y que las naciones se confederarían contra el Señor y contra su ungido. El libro de Daniel no es simplemente historia antigua, es profecía viva que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Cada visión que recibió este siervo fiel de Dios contiene claves proféticas que desenmascarán los planes del enemigo para estos tiempos finales. Hoy vamos a estudiar juntos las revelaciones más impactantes que Dios le mostró a Daniel sobre el surgimiento del último imperio mundial, la Confederación de 10 Naciones, y cómo los poderes políticos, económicos y espirituales trabajarán unidos para entregar el gobierno mundial a la bestia del Apocalipsis. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, especialmente en estos días de tinieblas espirituales. Pero antes de sumergirnos en estas revelaciones proféticas que cambiarán tu perspectiva sobre los acontecimientos actuales, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Si hay algo por lo que necesitas oración, déjalo en los comentarios ahora mismo. La oración es nuestro arma más poderosa en estos tiempos de guerra espiritual, y quiero orar contigo por cada petición que compartas. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like para que más personas puedan recibir esta revelación, y suscríbete, porque tenemos mucho más que compartir sobre las profecías bíblicas para estos últimos días. En las silenciosas noches de Babilonia, mientras el viento susurraba entre los jardines colgantes del palacio real, Nabucodonosor despertó con el corazón palpitando violentamente. Sus manos temblaban, empapadas en sudor frío, mientras fragmentos de una visión aterradora se desvanecían de su memoria como humo en la oscuridad. El rey más poderoso de la tierra había visto algo que trascendía su comprensión, algo que lo llenó de un terror inexplicable. Los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia fueron convocados de urgencia. Llegaron corriendo desde todos los rincones del imperio, sus túnicas ondeando mientras subían apresuradamente las escaleras del palacio. Pero cuando el rey les exigió que le revelaran tanto el sueño como su interpretación, sus rostros palidecieron. Era una petición imposible. Ningún hombre podía conocer los pensamientos ocultos de otro, mucho menos los sueños que los dioses habían enviado. La ira de Nabucodonosor se encendió como un horno ardiente. Sus ojos brillaron con una furia que había conquistado naciones enteras. La sentencia fue implacable. Todos los sabios de Babilonia serían ejecutados al amanecer. La orden se extendió por toda la ciudad como una plaga mortal. Entre los condenados se encontraba un joven hebreo llamado Daniel, quien había sido llevado cautivo desde Jerusalén años atrás. Cuando los guardias llegaron a arrestar a Daniel, algo extraordinario sucedió. En lugar de huir o suplicar por su vida, este joven se dirigió directamente al capitán de la guardia con una serenidad que desafiaba las circunstancias. Su rostro irradiaba una paz sobrenatural, como si conociera un secreto que nadie más poseía. Con voz firme pero respetuosa, Daniel pidió tiempo para revelar al rey tanto el sueño como su significado. Esa noche, Daniel se reunió con sus 3 compañeros hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Juntos se postraron sobre sus rostros, clamando al Dios del cielo con una intensidad que hacía temblar las paredes de su habitación. Sus voces se elevaron como incienso, suplicando que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les revelara el misterio que tenía en sus manos el destino de todos los sabios de Babilonia. Mientras oraban, algo sobrenatural comenzó a manifestarse. Una presencia divina llenó la habitación, y en las horas más oscuras de la madrugada, Dios reveló a Daniel no solo el sueño del rey,
sino también su interpretación profética. Lo que Daniel vio esa noche cambiaría para siempre la comprensión de la historia humana. A la mañana siguiente, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. El salón del trono estaba repleto de funcionarios, nobles y los mismos magos que habían fallado en su intento. El aire estaba espeso con la tensión y el miedo. Todos sabían que si este joven hebreo también fallaba, la masacre sería inevitable. Con los ojos del rey fijos en él como dagas, Daniel comenzó a hablar. Su voz resonó por todo el salón con una autoridad que no pertenecía a este mundo. Primero, Daniel le explicó al rey que ningún sabio, astrólogo o mago podía revelar el misterio que él había pedido. Pero había un Dios en los cielos que revela los misterios y que le había mostrado al rey lo que había de acontecer en los postreros días. Luego, con una precisión que cortaba el aire como una espada, Daniel comenzó a describir exactamente lo que Nabucodonosor había visto en su sueño. El rey había contemplado una estatua inmensa y extraordinaria, de aspecto terrible y espantoso. Su cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, una mezcla frágil de hierro y barro cocido. El rostro de Nabucodonosor se transformó mientras Daniel hablaba. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se entreabrió con asombro. Cada detalle que Daniel describía era exactamente lo que él había visto en su visión nocturna. Era imposible que este joven conociera tales detalles a menos que verdaderamente hubiera recibido una revelación divina. Pero Daniel no se detuvo allí. Continuó relatando cómo en el sueño, una piedra fue cortada no con manos humanas y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro, desmenuzándola por completo. Luego esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. El silencio en el salón del trono era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de cada persona presente. Nabucodonosor sabía, sin lugar a dudas, que este joven poseía un poder que trascendía todo lo que había conocido. Daniel había revelado perfectamente el sueño que había atormentado al rey, pero ahora venía la parte más importante, la interpretación. Con una solemnidad que hizo que cada palabra resonara como un eco del cielo, Daniel comenzó a explicar el significado profético de la visión. La cabeza de oro representaba al mismo Nabucodonosor y al imperio babilónico. Dios le había dado dominio, poder, fuerza y gloria, pero después de él se levantaría otro reino inferior, representado por la plata, seguido por un tercer reino de bronce que dominaría toda la tierra. El cuarto reino, simbolizado por las piernas de hierro, sería fuerte como el hierro mismo, desmenuzando y quebrantando todas las cosas. Pero en los días de estos reyes, los pies de hierro mezclado con barro cocido, el Dios del cielo levantaría un reino que jamás sería destruido, y que desmenuzaría y consumiría a todos estos reinos, permaneciendo para siempre. Lo que Nabucodonosor había visto no era simplemente un sueño, sino una revelación divina sobre el curso completo de la historia humana hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Sin saberlo, este rey pagano había recibido una visión que mapearía el surgimiento y caída de los imperios mundiales hasta los últimos días. Cuando Daniel terminó de hablar, algo extraordinario sucedió en el salón del trono de Babilonia. Nabucodonosor, el hombre que había hecho temblar a naciones enteras, se levantó de su trono dorado y se postró rostro en tierra ante Daniel. El eco de sus rodillas golpeando el suelo de mármol resonó por todo el palacio como un trueno silencioso. Los nobles y funcionarios presentes quedaron paralizados por el asombro. Jamás habían visto al rey humillarse ante nadie. Con voz quebrantada, Nabucodonosor declaró que verdaderamente el Dios de Daniel era Dios de dioses y Señor de los reyes, porque había revelado este misterio. Pero lo que realmente había impactado al rey no era solo la precisión de la revelación, sino la comprensión de que él mismo era parte de un plan divino mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Esa noche, mientras Daniel reflexionaba sobre lo sucedido en sus aposentos privados, el peso de la revelación comenzó a asentarse en su corazón.
Dios no había usado a Daniel simplemente para salvar las vidas de los sabios de Babilonia, sino para establecer un precedente profético que se extendería hasta los últimos días de la historia humana. La estatua que Nabucodonosor había visto era un mapa detallado del futuro, y Daniel acababa de convertirse en el intérprete oficial de los misterios divinos. Los años pasaron, y Daniel observó cómo las profecías comenzaron a cumplirse con una precisión que desafiaba toda coincidencia. Babilonia, la cabeza de oro, eventualmente cayó ante los medos y persas, exactamente como Dios había revelado. Daniel, ahora un anciano, sirvió fielmente bajo diferentes imperios, pero nunca olvidó la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros. Fue durante el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que Daniel recibió una segunda revelación que complementaría y expandiría la primera. Esta vez, la visión no vino a través del sueño de un rey pagano, sino directamente a Daniel, en una experiencia que lo dejó físicamente debilitado por días. En esta nueva visión, Daniel vio 4 bestias enormes que subían del mar, cada una diferente de las otras. La primera era como un león con alas de águila, la segunda, semejante a un oso que se alzaba de un costado. La tercera era como un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. Pero la cuarta bestia era la más aterradora de todas, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, con dientes grandes de hierro que devoraba, desmenuzaba y hollaba las sobras con sus pies. Esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, pero mientras Daniel la observaba, vio cómo se levantaba entre ellos otro cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Para hacer lugar a este nuevo cuerno, 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. La visión continuó, y Daniel contempló cómo se pusieron tronos en el cielo, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. En esta escena celestial, Daniel vio cómo el cuerno pequeño fue juzgado y destruido, y cómo se le dio dominio, gloria y reino a uno como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Este reino sería eterno, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían para siempre. Cuando Daniel despertó de la visión, su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba. La magnitud de lo que había visto lo abrumaba. No solo había contemplado el curso de los imperios mundiales, sino que había visto el tribunal celestial, donde se decidiría el destino final de todos los reinos de la tierra. Un ángel se acercó a Daniel para explicar la visión. Las 4 bestias representaban 4 reyes o reinos que se levantarían en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirían el reino y lo poseerían hasta el siglo, y por los siglos de los siglos. La cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, que devoraría toda la tierra, la hollaría y la desmenuzaría. Los 10 cuernos significaban que de este reino se levantarían 10 reyes, y tras ellos se levantaría otro, el cual sería diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este rey hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. La revelación era devastadora en su claridad. Daniel estaba viendo no solo la secuencia de imperios mundiales, sino el surgimiento final de un poder que se opondría directamente a Dios y perseguiría a su pueblo. Este no sería simplemente otro reino terrenal, sino una manifestación del mal organizado que intentaría usurpar la autoridad divina misma. Durante días, Daniel meditó en estas revelaciones. Comenzó a comprender que Dios le estaba mostrando no solo eventos futuros, sino un patrón que se repetiría a lo largo de la historia. Cada imperio tendría elementos del anterior, pero cada uno sería progresivamente más alejado de Dios y más opresivo hacia su pueblo. La conexión entre la estatua de Nabucodonosor y las bestias de su propia visión
se hizo cristalina. Ambas revelaciones describían la misma secuencia de imperios, pero desde perspectivas diferentes. La estatua mostraba la gloria y el esplendor external de estos reinos, mientras que las bestias revelaban su verdadera naturaleza espiritual, salvaje, depredadora y fundamentalmente opuesta al reino de Dios. Pero había algo más en estas visiones que inquietaba profundamente a Daniel. El cuerno pequeño de la cuarta bestia no era simplemente otro rey humano. La descripción de sus características y acciones apuntaba a algo mucho más siniestro, una figura que combinaría poder político con pretensiones divinas, que no solo conquistaría territorios, sino que intentaría cambiar las leyes fundamentales del orden establecido por Dios. Si las personas que están viendo este mensaje sienten que Dios está tocando sus corazones de una manera especial, quiero que sepan que no es casualidad que estén aquí. Muchas veces Dios usa estos momentos para hablarnos de maneras que no esperamos. Si este mensaje está resonando en tu alma, si sientes que hay algo más que Dios quiere mostrarte, o si simplemente necesitas que alguien ore contigo, déjamelo saber en los comentarios. No quiero que sea solo un canal más en tu vida, sino un lugar donde podamos crecer juntos en la fe y en el entendimiento de su palabra. Tu presencia aquí significa mucho más de lo que imaginas, y si decides quedarte con nosotros, estarás formando parte de una familia que busca la verdad en estos tiempos tan complejos. Años después de estas primeras revelaciones, cuando Daniel ya era un anciano respetado que había servido bajo múltiples imperios, Dios le concedió visiones aún más detalladas que revelarían aspectos específicos del plan maestro que había comenzado a comprender. Era el tercer año del reinado de Belsasar, cuando Daniel recibió una visión que lo transportó espiritualmente desde Babilonia hasta la ciudad de Susa, junto al río Ulai. En esta nueva revelación, Daniel contempló una batalla cósmica entre dos animales que representaban poderes mundiales en conflicto. Primero vio un carnero con dos cuernos desiguales junto al río, uno más alto que el otro, y el más alto había crecido después. Este carnero acometía hacia el poniente, el norte y el sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras Daniel observaba fascinado, súbitamente apareció un macho cabrío que venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y se dirigía con furia incontenible hacia el carnero que había visto junto al río. El choque entre estas dos bestias fue violento y definitivo. El macho cabrío quebró los dos cuernos del carnero, lo derribó en tierra y lo pisoteó, pero la visión no terminó allí. Cuando el macho cabrío se había engrandecido sobremanera, aquel cuerno grande fue quebrado, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de estos cuernos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, quitó el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel escuchó entonces a un santo que hablaba, y otro santo preguntaba cuánto duraría la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora que entrega el santuario y el ejército para ser pisoteados. La respuesta fue precisa y aterradora. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Cuando Daniel buscaba entender el significado de esta visión, súbitamente apareció delante de él una figura con apariencia de hombre. Una voz humana gritó entre las riberas del Ulai: «Gabriel, enseña a este la visión». La presencia del arcángel Gabriel era tan abrumadora que Daniel cayó sobre su rostro aterrorizado, pero Gabriel lo tocó y lo puso en pie. Con voz que resonaba con autoridad celestial, Gabriel explicó que la visión se refería al tiempo del fin. El carnero con 2 cuernos
representaba a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío era el rey de Grecia, y el cuerno grande entre sus ojos era el primer rey. Los 4 cuernos que crecieron en lugar del quebrado representaban 4 reinos que se levantarían de esa nación, aunque no con la fuerza del primero. Pero la revelación más escalofriante concernía al cuerno pequeño. Al fin del reinado de estos 4 reinos, cuando los transgresores llegaran al colmo, se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecería, mas no con fuerza propia, causaría grandes ruinas, prosperaría, haría arbitrariamente y destruiría a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad haría prosperar el engaño en su mano, se engrandecería en su corazón, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Gabriel advirtió a Daniel que sellara la visión porque se refería a muchos días en el futuro. La revelación dejó a Daniel enfermo durante varios días. La magnitud de lo que había visto lo abrumaba completamente. No era solo la descripción de conquistas militares o cambios políticos lo que lo perturbaba, sino la comprensión de que había contemplado una guerra cósmica entre el bien y el mal que se manifestaría a través de eventos históricos concretos. Lo que más inquietaba a Daniel era la naturaleza progresiva de las revelaciones. Cada visión añadía capas de detalle sobre el mismo patrón fundamental, el surgimiento de poderes que gradualmente se opondrían más directamente a Dios y a su pueblo. El cuerno pequeño que había visto no era simplemente otro conquistador político, sino una manifestación del principio del mal que intentaría usurpar la adoración que solo pertenece a Dios. Daniel comenzó a comprender que estas visiones no eran simplemente predicciones sobre eventos futuros distantes, sino advertencias sobre patrones que se repetirían a lo largo de la historia. Cada imperio tendría elementos que prefigurarían el conflicto final entre el reino de Dios y los poderes que se le oponen. La precisión de las profecías era asombrosa. Daniel había visto la caída de Babilonia ante los persas, exactamente como Dios había revelado. Ahora comprendía que vería también el cumplimiento de estas nuevas revelaciones sobre Grecia y sus sucesores. Pero lo que más lo conmovía era la promesa implícita en cada visión. Aunque los poderes del mal parecerían triunfar temporalmente, el reino de Dios prevalecería finalmente. Durante las noches silenciosas en Babilonia, Daniel meditaba en estas revelaciones y oraba fervientemente por sabiduría para comprender completamente lo que Dios le había mostrado. Sabía que estas visiones no eran solo para él, sino para el pueblo de Dios, a lo largo de todas las generaciones que enfrentarían pruebas similares. La comprensión gradual de que el cuerno pequeño representaba un patrón que se repetiría hasta culminar en una manifestación final del mal organizado, llenaba a Daniel de una urgencia santa. Estas no eran profecías abstractas sobre un futuro distante, sino advertencias prácticas sobre las fuerzas espirituales que operarían a través de sistemas políticos y religiosos para oponerse al plan de Dios. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, cuando ya Daniel había envejecido en el servicio a reyes extranjeros, algo extraordinario comenzó a inquietar su corazón. Mientras estudiaba los libros sagrados, específicamente las profecías de Jeremías, Daniel descubrió que el tiempo del cautiverio de Jerusalén estaba llegando a su fin. 70 años había profetizado Jeremías, y esos años estaban casi cumplidos. Esta revelación despertó en Daniel una pasión intercesora que consumió su alma. Se vistió de cilicio y ceniza, ayunó durante días y se entregó a una de las oraciones más poderosas registradas en las Escrituras. No era simplemente una petición personal, sino una confesión nacional que abarcaba siglos de desobediencia y rebelión contra Dios. Con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, Daniel clamó reconociendo los pecados de su pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Su intercesión no era la de alguien que se consideraba justo señalando los errores de otros, sino la de un hombre quebrantado,
que se identificaba completamente con las fallas de su nación. Daniel apeló a la misericordia de Dios, no basándose en la justicia del pueblo, sino en el carácter mismo de Dios y en su reputación entre las naciones. Reconoció que el exilio había sido justo, que habían recibido exactamente lo que habían sido advertidos que recibirían si desobedecían la ley de Moisés. Pero ahora suplicaba que Dios hiciera brillar su rostro sobre su santuario asolado, por amor del Señor. Mientras Daniel aún estaba orando y confesando, algo sobrenatural interrumpió su intercesión. El arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, vino volando rápidamente y lo tocó cerca de la hora del sacrificio de la tarde. La presencia angelical llenó el lugar donde Daniel oraba, y Gabriel le habló con una urgencia que cortaba el aire como una espada. «Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión». Lo que Gabriel reveló a continuación cambiaría para siempre la comprensión profética de los últimos tiempos. 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Gabriel explicó que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas. La calle y el muro se volverían a edificar en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad y el santuario, y su fin sería con inundación, y hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Pero la revelación más escalofriante concernía a la semana final. En una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel comprendió inmediatamente que esta profecía trascendía los eventos inmediatos relacionados con el regreso del exilio. Era una revelación que abarcaba toda la historia mesiánica, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el establecimiento final del reino de Dios. Pero lo que más lo impactó fue la comprensión de que el Mesías mismo sufriría y sería quitado, no por sus propios pecados, sino como parte del plan redentor de Dios. La profecía también revelaba que después de la muerte del Mesías vendría un tiempo de desolación. Un pueblo extranjero destruiría nuevamente la ciudad y el santuario, cumpliendo un patrón de juicio que se había repetido en la historia de Israel. Pero la semana final, la 70ª semana, parecía separada de las anteriores, apuntando a un tiempo futuro cuando un príncipe que había de venir haría un pacto con muchos solo para quebrantarlo a la mitad del período. Daniel se dio cuenta de que esta figura, el príncipe que había de venir, estaba conectada con las visiones anteriores sobre el cuerno pequeño. Era la misma entidad que se levantaría en los últimos tiempos, que hablaría palabras contra el Altísimo y perseguiría a los santos. Pero ahora Daniel veía con mayor claridad el método que usaría. Primero establecería un pacto, ganándose la confianza de muchos, solo para traicionarlos en el momento más crítico. La revelación de las 70 semanas expuso un plan maestro que había estado oculto desde los tiempos antiguos. No solo mostraba la secuencia cronológica de eventos futuros, sino que revelaba el patrón estratégico que el mal usaría para oponerse al plan de Dios. La táctica no sería simplemente la fuerza bruta, sino el engaño sofisticado, aparecer como un pacificador, un unificador, alguien que podría resolver los conflictos de la humanidad. Durante días, Daniel meditó en esta revelación. Comprendió que había recibido no solo información sobre eventos futuros, sino insight sobre la naturaleza misma del conflicto cósmico entre el bien y el mal. El enemigo no atacaría al pueblo de Dios desde afuera únicamente, sino que encontraría maneras de infiltrarse, de parecer beneficioso,
de ofrecer soluciones que en realidad serían trampas. La precisión matemática de la profecía era asombrosa. Las 70 semanas proporcionaban un cronograma exacto que se extendía desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías y luego hasta los eventos finales de la historia humana. Era como si Dios hubiera entregado a Daniel una llave maestra que abriría la comprensión de toda la historia redentora. Pero lo que más conmovía el corazón de Daniel era la certeza de que, a pesar de todos los planes del mal, el propósito de Dios prevalecería. Las 70 semanas no solo revelaban los tiempos de trouble y persecución, sino que también prometían la consumación final cuando lo que está determinado se derramaría sobre el desolador. El mal tendría su momento, pero ese momento tendría límites divinos precisos. Esta comprensión llenó a Daniel de una mezcla de sobriedad y esperanza. Sobriedad porque veía claramente las pruebas que vendrían sobre el pueblo de Dios, pero esperanza porque también veía la victoria final asegurada por la mano del Todopoderoso. Hermanos y hermanas, si han llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está obrando en sus corazones de una manera muy especial. Sé que estos temas pueden parecer complejos, pero quiero que sepan que cada uno de ustedes es importante para esta familia de fe que estamos construyendo juntos. Me encantaría conocer sus propias experiencias con las profecías bíblicas. Tal vez Dios les ha hablado a través de sueños, o han sentido su presencia de maneras especiales durante estos tiempos tan intensos que estamos viviendo. Compartan sus testimonios en los comentarios, porque sus historias pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Si hay temas específicos de las profecías que les gustaría que exploráramos juntos, déjenmelo saber también. Recuerden que suscribirse no es solo presionar un botón, es unirse a una comunidad que busca la verdad de Dios en medio de tanta confusión en el mundo. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, cuando Daniel ya había dedicado décadas de su vida al servicio profético, recibió la revelación más detallada y devastadora de todas sus visiones. Esta vez no fue un sueño ni una aparición angelical común, sino un encuentro directo con un ser celestial de tal magnificencia que dejó a Daniel físicamente quebrantado durante semanas. Daniel había estado en duelo durante 3 semanas completas. No había comido manjares delicados, ni carne ni vino había entrado en su boca, ni se había ungido con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Su ayuno no era por motivos personales, sino por una carga profética que pesaba sobre su alma como una montaña. Había comprendido por las revelaciones anteriores que grandes tribulaciones vendrían sobre su pueblo, y clamaba a Dios por mayor entendimiento. El día 24 del primer mes, mientras Daniel estaba junto al gran río Hiddekel, sus ojos contemplaron una visión que superaba todo lo que había experimentado antes. Alzó sus ojos y vio a un varón vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo Daniel vio la visión. Los hombres que estaban con él no la vieron, pero cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron escondiéndose. Daniel quedó solo contemplando esta gran visión, sin fuerzas, demudado su rostro y sin vigor alguno. La presencia del ser celestial era tan abrumadora que Daniel cayó sobre su rostro en un profundo sopor, con su rostro en tierra. Una mano lo tocó e hizo que se moviese sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. El ser celestial le habló con una voz que resonaba con autoridad divina. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Daniel se puso en pie temblando, y el ángel continuó revelándole misterios que habían estado ocultos desde la fundación del mundo. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero luego el ángel reveló algo que estremeció la comprensión de Daniel sobre la realidad espiritual.
Había habido una batalla cósmica de 21 días entre este mensajero celestial y el príncipe del reino de Persia, y solo la intervención de Miguel, uno de los principales príncipes angelicales, había permitido que el mensaje llegara a Daniel. Esta revelación expuso ante Daniel una dimensión de la realidad que había estado oculta. Detrás de cada reino terrenal operaban fuerzas espirituales que influenciaban las decisiones políticas y los movimientos de poder. Los imperios que había visto en sus visiones anteriores no eran simplemente construcciones humanas, sino manifestaciones de una guerra espiritual que se libraba en los lugares celestiales. El ángel procedió a revelar una profecía tan detallada sobre los conflictos futuros entre los reinos que Daniel se sintió abrumado por la precisión de la información. Habló del surgimiento del reino de Grecia bajo un rey valiente, de cómo este reino se dividiría hacia los 4 vientos del cielo, pero no a su posteridad. Describió las guerras entre el rey del sur y el rey del norte, los matrimonios políticos, las traiciones y las invasiones que marcarían siglos de conflicto. Pero la revelación culminó con la descripción de un tiempo del fin que haría palidecer todas las tribulaciones anteriores. Y se levantará un rey altivo, que hará su voluntad, se ensoberbecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este rey final honraría al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Entraría pacíficamente aún en los lugares más ricos de la provincia. Haría lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartiría despojos y riquezas, y contra las fortalezas formará sus designios. Pero su poder no sería solo militar, sino que operaría a través de alianzas complejas y engaños sofisticados. La descripción que siguió reveló la estrategia maestra del mal para los últimos tiempos. Este rey entraría en tratos con aquellos que abandonen el santo pacto, profanaría el santuario y la fortaleza, quitaría el continuo sacrificio y pondría la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirían a muchos, aunque caerían a espada, en llamas, en cautividad y despojo por muchos días. Cuando cayeren serían ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarían a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerían para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. La visión reveló cómo este rey final se exaltaría y se engrandecerá sobre todo Dios, hablará contra el Dios de los dioses cosas nunca oídas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira. No hará caso de los dioses de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. La estrategia de este líder final sería devastadoramente efectiva. Actuaría contra las fortalezas más fuertes con ayuda de un Dios ajeno, colmaría de honores a los que le reconocieren, los hará señorear sobre muchos y repartirá la tierra por precio. Su poder económico y político sería global, controlando el comercio y la distribución de recursos a nivel mundial. Pero la revelación también expuso las debilidades de este sistema aparentemente invencible. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves. Las noticias del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Daniel vio cómo este líder plantaría las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso del santuario, pero llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantaría Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Daniel, y sería tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo sería libertado todo el pueblo que se hallare escrito en el libro. La visión concluyó con una promesa que llenó el corazón de Daniel de esperanza eterna. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Después de recibir esta revelación abrumadora, Daniel permanecía profundamente perturbado por lo que había visto. Las visiones no eran simplemente información abstracta sobre eventos futuros distantes, sino advertencias urgentes sobre un patrón que se desarrollaría progresivamente a lo largo de la historia, hasta culminar en una manifestación final del mal organizado, que desafiaría directamente la soberanía de Dios. Durante días, Daniel meditó en los detalles específicos de lo que había contemplado. La cuarta bestia de sus visiones anteriores ahora se revelaba con mayor claridad. No era simplemente otro imperio en la secuencia histórica, sino algo cualitativamente diferente. Un sistema que incorporaría elementos de todos los imperios anteriores, pero que los superaría en poder, alcance y oposición a Dios. Los 10 cuernos de esta bestia representaban una confederación de poderes que entregarían su autoridad voluntariamente a una figura central. Esta no sería una conquista militar tradicional, donde un imperio absorbe a otros por la fuerza, sino una alianza consensual, donde múltiples centros de poder decidirían unificar sus recursos bajo un liderazgo común. Daniel comprendió que había contemplado la estrategia maestra para el establecimiento del dominio global del anticristo. No surgiría como un conquistador obvio que destruyera las estructuras existentes, sino como un solucionador de problemas que ofrecería respuestas a crisis que parecerían insolubles por medios convencionales. Su ascenso al poder sería gradual, consensual y aparentemente beneficioso para la mayoría. La visión había revelado que este líder final entraría pacíficamente aún en los lugares más ricos y haría lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres: repartiría despojos y riquezas. Su estrategia no sería la destrucción del sistema existente, sino su transformación desde adentro. Ganaría lealtad a través de la redistribución de riqueza y la promesa de prosperidad universal. Daniel vio cómo esta figura operaría a través de lo que el ángel había llamado lisonjas. No utilizaría principalmente la fuerza bruta, sino la persuasión sofisticada, las promesas atractivas y la manipulación emocional. Seduciría a los violadores del pacto, aprovechándose de aquellos que estuvieran dispuestos a comprometer sus principios a cambio de beneficios inmediatos. La revelación expuso una dimensión particularmente perturbadora de esta estrategia. El anticristo no atacaría la religión desde afuera, sino que la transformaría desde adentro. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Indicaba que encontraría aliados entre aquellos que profesaban fe, pero que estaban dispuestos a hacer concesiones en puntos fundamentales. Daniel contempló cómo este sistema corrompería las estructuras religiosas existentes. El anticristo honraría al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, estableciendo una nueva forma de espiritualidad que combinaría elementos tradicionales con innovaciones que fundamentalmente alterarían la naturaleza de la adoración. No aboliría la religión, sino que la redefinirá para servir a sus propósitos. La visión reveló que este líder hablará contra el Dios de los dioses, cosas nunca oídas. No sería simplemente ateo o agnóstico, sino que promovería activamente una teología alternativa que se opondría directamente a la revelación bíblica. Sus enseñanzas no serían presentadas como antirreligiosas, sino como una evolución superior de la espiritualidad humana. Daniel vio cómo el control económico sería fundamental para el poder del anticristo. Actuaría contra las fortalezas más fuertes con ayuda de un dios ajeno, colmaría de honores a los que le reconocieren, los hará señorear sobre muchos y repartirá la tierra por precio. El sistema económico mundial sería reestructurado de tal manera que la participación en el comercio global requeriría lealtad a este líder y aceptación de su sistema de valores. La confederación de 10 reinos que Daniel había visto
representaba más que una alianza militar o política tradicional. Era una integración sistémica de poder económico, político, militar y espiritual bajo una autoridad central. Cada reino mantendría cierta autonomía aparente, pero todos operarían según los principios y directrices establecidos por el líder central. Daniel comprendió que había visto el surgimiento de un nuevo orden mundial que parecería resolver los problemas persistentes de la humanidad: guerras, pobreza, desigualdad, conflictos religiosos y crisis ambientales. El anticristo se presentaría como la solución a todos estos desafíos, ofreciendo un sistema integrado que prometería paz, prosperidad y unidad global. Pero la visión también había revelado las semillas de la destrucción dentro de este sistema aparentemente perfecto. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. La alianza que parecería invencible comenzaría a fragmentarse bajo las tensiones de intereses conflictivos y ambiciones competitivas. Daniel vio cómo las noticias del oriente y del norte lo turbarían, indicando que el control global del anticristo no sería absoluto ni permanente. Habría resistencia organizada desde múltiples direcciones, fuerzas que no se someterían al nuevo orden mundial y que mantendrían su independencia a pesar de las presiones económicas y militares. La respuesta del anticristo a esta resistencia revelaría su verdadera naturaleza. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, abandonando la fachada de pacificador benevolente para mostrar la brutalidad que había estado oculta bajo sus lisonjas y promesas. La persecución que seguiría sería tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel contempló con horror particular la traición que caracterizaría este período. Aquellos que habían sido seducidos por las lisonjas del anticristo se convertirían en perseguidores de los que conocen a su Dios. La división no sería simplemente entre creyentes y no creyentes, sino entre aquellos que mantendrían la fe verdadera y aquellos que aceptarían las modificaciones que el anticristo introduciría en la religión. A medida que Daniel reflexionaba más profundamente en las revelaciones que había recibido, comenzó a comprender una dimensión de la realidad que transformó completamente su perspectiva sobre los eventos mundiales. La batalla entre el mensajero celestial y el príncipe de Persia, que había durado 21 días, no era un incidente aislado, sino una ventana hacia una guerra cósmica que se libraba constantemente detrás del escenario de la historia humana. Daniel se dio cuenta de que cada imperio que había visto en sus visiones no operaba únicamente bajo dirección humana, sino que estaba influenciado por fuerzas espirituales específicas. Los príncipes demoníacos que gobernaban sobre naciones y regiones trabajaban sistemáticamente para oponerse al plan de Dios y corromper las estructuras de poder humano para servir a sus propósitos malignos. Esta comprensión iluminó aspectos de sus visiones que anteriormente habían permanecido oscuros. La cuarta bestia no era simplemente más terrible que las anteriores por razones políticas o militares, sino porque representaba una coalición sin precedentes entre los poderes demoníacos que habían operado a través de imperios separados a lo largo de la historia. Era la unificación del mal espiritual organizado manifestándose a través de sistemas humanos. Daniel contempló cómo los príncipes demoníacos que habían influenciado a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma no simplemente desaparecerían cuando esos imperios cayeran, sino que transferirían su influencia y conocimiento acumulado hacia el sistema final que había visto en sus visiones. El anticristo tendría acceso a la sabiduría satánica que había sido refinada a través de milenios de oposición al pueblo de Dios. La revelación de que Miguel había tenido que intervenir en la batalla espiritual para que el mensaje angelical llegara a Daniel expuso la intensidad del conflicto que rodeaba la revelación profética. Las fuerzas demoníacas no solo trabajaban para implementar sus planes, sino que también luchaban activamente para impedir que el pueblo de Dios comprendiera esos planes y se preparara espiritualmente para enfrentarlos. Daniel comprendió que las profecías que había recibido no eran simplemente información,
sino armas espirituales. El conocimiento profético permitiría al pueblo de Dios discernir los tiempos, reconocer las estrategias del enemigo y mantener la fe durante períodos de prueba que de otra manera podrían ser abrumadores. La revelación era tanto advertencia como fortalecimiento. La precisión detallada de las profecías sobre eventos que ocurrirían siglos después de la muerte de Daniel reveló algo crucial sobre la naturaleza del conflicto espiritual. Los poderes demoníacos operaban según planes a largo plazo que se extendían a través de generaciones. No improvisaban, sino que trabajaban sistemáticamente hacia objetivos específicos que requerían siglos de preparación. Daniel vio cómo la estrategia satánica para los últimos tiempos había sido diseñada para aprovechar las debilidades humanas fundamentales, el deseo de seguridad, prosperidad, reconocimiento y pertenencia. El anticristo no apelaría principalmente a los instintos malvados de la humanidad, sino a sus aspiraciones más nobles, corrompiendo el bien para servir al mal. La revelación de que el anticristo honraría al Dios de las fortalezas expuso una dimensión particularmente sofisticada de la estrategia demoníaca. En lugar de promover el ateísmo abierto, el sistema final promovería una espiritualidad alternativa que incorporaría suficientes elementos familiares para parecer auténtica, pero que fundamentalmente redefiniría la relación entre la humanidad y lo divino. Daniel comprendió que había contemplado el plan maestro para la seducción religiosa de la humanidad. El anticristo no destruiría las religiones existentes, sino que las unificaría bajo una síntesis que preservaría las formas externas mientras vaciaba el contenido espiritual verdadero. Sería la culminación de siglos de sincretismo religioso, dirigido hacia una meta específica. La visión reveló que esta síntesis religiosa estaría íntimamente conectada con el poder político y económico global. No sería simplemente una cuestión de creencias privadas, sino que se convertiría en la base ideológica para un nuevo orden mundial que requeriría conformidad religiosa como condición para la participación social y económica. Daniel vio cómo el control de la información sería crucial para el éxito de esta estrategia. El anticristo hablará contra el Dios de los dioses cosas nunca oídas, indicando que promovería activamente interpretaciones alternativas de la realidad espiritual. Los medios de comunicación, las instituciones educativas y las plataformas de expresión pública serían utilizados para normalizar estas nuevas perspectivas. La comprensión de que los sabios del pueblo instruirían a muchos, aunque caerían a espada, en llamas, en cautividad y despojo, reveló que habría resistencia organizada basada en el conocimiento profético. Aquellos que comprendieran las revelaciones que Daniel había recibido estarían equipados para enseñar a otros y mantener la fe verdadera durante la tribulación. Daniel contempló cómo la persecución final no sería aleatoria ni impulsiva, sino sistemática y dirigida específicamente contra aquellos que poseyeran entendimiento profético. El conocimiento de las profecías bíblicas se convertiría en una marca de identificación para aquellos que se opondrían al sistema del anticristo. La revelación de que algunos de los sabios caerían para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, expuso el propósito divino detrás del permitir la persecución. No sería simplemente sufrimiento sin sentido, sino un proceso de refinamiento espiritual que prepararía a un remanente purificado para el reino eterno que seguiría. Daniel vio que la guerra cósmica culminaría en la intervención directa de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Daniel. La victoria final no vendría a través de esfuerzos humanos, sino a través de la intervención sobrenatural cuando el conflicto alcanzara su punto máximo de intensidad. La promesa de que el anticristo llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, reveló que el sistema aparentemente invencible contendría las semillas de su propia destrucción, los mismos principios de engaño y traición que usaría para ascender al poder. Eventualmente se volverían contra él cuando las tensiones internas del sistema alcanzaran el punto de ruptura.
En sus últimos días, mientras Daniel contemplaba la totalidad de las revelaciones que había recibido a lo largo de décadas de servicio profético, una comprensión final y devastadora se asentó en su corazón. Las visiones no habían sido simplemente sobre eventos futuros distantes, sino sobre un patrón que se desarrollaría progresivamente a través de toda la historia humana, culminando en una manifestación final que él había contemplado con detalle profético. Daniel comprendió que cada elemento de las profecías serviría a múltiples propósitos. Primero, proporcionarían un mapa de la historia que permitiría al pueblo de Dios entender su lugar en el plan divino durante cualquier época. Segundo, revelarían las estrategias específicas que las fuerzas del mal utilizarían repetidamente, permitiendo discernimiento espiritual en cada generación. Tercero, ofrecerían esperanza inquebrantable al mostrar que el resultado final estaba asegurado por la soberanía divina. La secuencia profética que había contemplado funcionaba como capas concéntricas de cumplimiento. Los imperios que había visto surgir y caer durante su propia vida validaban la precisión de las revelaciones divinas, estableciendo confianza en los aspectos de las profecías que se cumplirían en generaciones futuras. Cada cumplimiento parcial servía como confirmación de la veracidad de todo el sistema profético. Daniel vio que el patrón del cuerno pequeño, que aparecía repetidamente en sus visiones, representaba un principio espiritual que se manifestaría múltiples veces a lo largo de la historia. Cada manifestación parcial del anticristo a través de figuras históricas específicas serviría como preparación y prefiguración del cumplimiento final cuando todos los elementos convergieran en una persona y sistema específicos. La comprensión de que las profecías operaban en múltiples niveles de cumplimiento reveló la sabiduría divina en su construcción. Cada generación de creyentes podría encontrar relevancia inmediata en las revelaciones, mientras simultáneamente se preparaba para desarrollos futuros más completos del mismo patrón profético. Daniel contempló cómo las crisis que había visto en sus visiones no eran simplemente eventos caóticos, sino elementos necesarios en el desarrollo del plan divino. Cada periodo de tribulación serviría para refinar y purificar al pueblo de Dios, separando a aquellos cuya fe era genuina de aquellos cuya lealtad era superficial o condicional. La revelación de que habría periodos específicos de tiempo asociados con diferentes aspectos de las profecías proporcionaba tanto advertencia como límite divino. Las fuerzas del mal no tendrían libertad ilimitada para operar, sino que estarían restringidas por cronogramas establecidos en los consejos eternos de Dios. Daniel vio que el conocimiento profético funcionaría como una espada de doble filo. Para aquellos que respondieran con fe y obediencia, proporcionaría dirección, fortaleza y esperanza durante los tiempos más oscuros. Para aquellos que lo rechazaran o intentaran usar la información para propósitos egoístas, se convertiría en testimonio de su condenación. La comprensión de que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, reveló el propósito último de las revelaciones proféticas. No eran simplemente para satisfacer curiosidad sobre el futuro, sino para equipar a aquellos que servirían como luces en la oscuridad, guiando a otros hacia la verdad durante períodos de engaño masivo. Daniel contempló cómo la estrategia divina para preservar un remanente fiel dependería de aquellos que comprendieran tanto el contenido específico de las profecías como su significado espiritual más profundo. El conocimiento intelectual solo no sería suficiente. Requeriría una transformación del corazón que produjera sabiduría espiritual y valor moral. La revelación final que había recibido sobre la resurrección de los muertos conectaba todas las profecías temporales con la realidad eterna. Los sufrimientos y triunfos de la historia humana encontrarían su resolución definitiva no en desarrollos políticos temporales, sino en la intervención divina que establecería justicia perfecta y permanente. Daniel vio que las profecías que había recibido servirían como testimonio tanto de la justicia
como de la misericordia de Dios. Demostrarían que Dios había advertido repetidamente a la humanidad sobre las consecuencias de la rebelión, pero también había proporcionado un camino de salvación para aquellos que respondieran a su revelación con fe. La comprensión de que el tiempo mismo tendría límites establecidos por Dios proporcionaba perspectiva eterna sobre eventos temporales. Las pruebas más severas tendrían duraciones específicas y el sufrimiento de los justos no se extendería indefinidamente. Había un punto definido en el futuro cuando toda injusticia sería corregida y toda lágrima sería enjugada. Daniel contempló cómo las revelaciones que había recibido equiparían al pueblo de Dios no solo para sobrevivir los tiempos difíciles, sino para prosperar espiritualmente durante ellos. La comprensión profética permitiría interpretar correctamente los eventos aparentemente caóticos, manteniendo la fe cuando las circunstancias externas parecieran contradecir las promesas divinas. En sus momentos finales de contemplación, Daniel comprendió que había sido privilegiado, no solo de recibir estas revelaciones, sino de servir como el canal a través del cual llegarían a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Su fidelidad en registrar y preservar estas visiones impactaría la fe de millones de personas a lo largo de los siglos. La certeza final que llenó el corazón de Daniel era que, independientemente de cuán terrible pudieran parecer los desarrollos futuros, el resultado estaba asegurado. El reino de Dios prevalecería, los justos serían vindicados y el mal sería finalmente derrotado. Esta seguridad no se basaba en análisis humano de probabilidades, sino en la revelación directa del carácter inmutable de Dios y de sus propósitos eternos. Con esta comprensión, Daniel pudo descansar en paz, sabiendo que había cumplido fielmente su papel en el plan divino y que las revelaciones que había recibido continuarían sirviendo al pueblo de Dios hasta que todas las palabras proféticas encontraran su cumplimiento final en el establecimiento del reino eterno. Si has llegado hasta este momento, es porque el Espíritu Santo ha estado obrando poderosamente en tu corazón durante estos minutos que hemos compartido juntos, explorando las revelaciones proféticas que Dios le entregó a Daniel. No es casualidad que hayas permanecido aquí, que hayas sentido esa inquietud santa en tu alma, mientras desenmascarábamos los planes del enemigo para estos últimos tiempos. Dios te ha escogido para conocer estos misterios porque tiene un propósito específico contigo en su reino. Queremos conocer cómo esta palabra profética ha impactado tu vida de manera personal. Escribe en los comentarios exactamente estas palabras: yo sentí la voz de Dios en este video. Y después compártenos tu testimonio sobre cómo estas revelaciones han tocado tu corazón. ¿Qué te ha mostrado el Señor durante este tiempo de estudio bíblico? O si has sentido que Dios te está llamando a prepararte espiritualmente para los tiempos que se avecinan. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para fortalecerse en su fe. Este es apenas el comienzo de un viaje profético que transformará tu comprensión sobre los planes de Dios para la humanidad. Si deseas continuar recibiendo revelaciones bíblicas que cambiarán tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales actuales, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, porque tenemos estudios aún más profundos sobre las profecías de los últimos tiempos. Tu suscripción no es solo un número para nosotros, sino la confirmación de que formas parte de esta familia espiritual que busca la verdad en medio de tanta confusión mundial. Dale like a este video para que más personas puedan recibir estas revelaciones que Dios está derramando en estos tiempos finales. Cada like es una semilla que plantamos para que el mensaje profético alcance corazones sedientos de verdad. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación que compartiremos próximamente. En la pantalla final encontrarás nuestro siguiente estudio profético que complementa perfectamente lo que acabamos de explorar juntos. Te aseguro que será una continuación poderosa de este viaje espiritual que apenas está comenzando. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo,
el amor incondicional del Padre Celestial y la dirección perfecta del Espíritu Santo llenen tu vida con propósito eterno, sabiduría divina y fortaleza sobrenatural para los días que vienen por delante.